porque ella me dijo, hermano, háblenos de lo que es la obra social. Yo pensé a pensar en esto y decía, bueno, ¿qué es la obra social? Y dividí la frase, sus palabras, obra y social. Obra viene de obrar, de actuar, de trabajar. Y de pronto se me vino a la mente algo, y es que las palabras, la gramática, en general, podríamos hablar de que hay verbos, sustantivos y adjetivos, entre otros, siendo quizás estos los más importantes. Los sustantivos dicen algo, los adjetivos califican, pero el que le da sentido y valor a la frase es el verbo, porque el verbo es el que actúa. Y muchas veces nosotros somos como sustantivos, que hablamos, pero a veces no hacemos lo que debemos hacer. Calificamos, somos muy buenos en eso, somos muy buenos como adjetivos, calificando muchas cosas, pero lo importante es el verbo, el actuar. El verbo es el que trabaja, el que hace. Y eso tenemos que ser nosotros, dejar de ser sustantivos, dejar de ser adjetivos y ser verdaderos verbos que actúen, que trabajen, que hagan. Aleluya. Eso es la obra social de la iglesia. Y va aún más de esto tan importante que ustedes acaban de hacer, y Dios bendiga a cada hermano que en su corazón se dispuso para traer una ofrenda en especie, una ofrenda en dinero. Pero sabe que hay mucho más por hacer. Es necesario también trabajar en otros aspectos de la obra social de nuestra iglesia, el aspecto moral. A veces nuestro hermano no necesita que le llevemos una ofrenda en especie o que le llevemos algún dinero para una necesidad. Quizás lo que el hermano necesita es afecto. Que usted le diga que es importante como miembro de la iglesia, que es valioso para la iglesia, para la obra del Señor, que usted lo acompañe en esos momentos difíciles de la vida. Es tan bueno poder contar con alguien cuando uno atraviesa un momento de angustia o dificultad, saber que no estamos solos, que nosotros no somos como ruedas sueltas, sino que somos parte de una iglesia, aleluya, somos parte de un cuerpo, y que hay un hermano que se preocupa por mí, que hay un hermano que se da cuenta cuando yo falto a la iglesia, y de pronto llama y me dice, hermano, ¿qué te pasó que no te vi en la iglesia? Hermano, eso es bueno, eso es saludable, preocuparse los unos por los otros, que cuando alguien está enfermo, los demás hermanos cercanos se enteren que está enfermo y lo apoyen, oren por él. Hermano, eso es bueno, eso es conveniente. Y el otro aspecto, el aspecto espiritual, qué importante es que cada uno de nosotros nos preocupemos por la vida espiritual de mi hermano. Que seamos, yo lo he dicho en muchas ocasiones, que seamos nosotros como baterías cargadas. Cuando yo estoy cargado de Dios, cuando yo estoy lleno de Dios, tengo la capacidad de ayudar a otro. Creo que usted lo ha visto, o quizás lo ha vivido, cuando hay un vehículo que está varado por batería y no funciona, el motor no enciende, pero llega otro vehículo que está bien de batería, se le conectan dos cables y entonces el encendido funciona, el motor se enciende. Así podemos ser nosotros, hermanos, cuando estamos cargados de Dios, poder transmitir a ese hermano que está atravesando por un momento de sequedad en su vida, que está pasando por ese desierto de angustia, donde parece que ya no podemos continuar, donde parece que no es posible volver a sentir el gozo de la salvación. Saber que al lado hay un hermano que te está ayudando, que te está apoyando, que se está diciendo, vamos hermano, esfuérzate, sé valiente, sigue luchando, vale la pena seguir adelante, Dios es bueno, Dios te va a ayudar, Dios te perdona, Dios es misericordioso. Se necesita una iglesia que trabaje también en ese aspecto. Al mirar este tema, me preguntaba yo, ¿cómo poder ilustrar bíblicamente lo que es la obra social? Y entonces Dios habló a mi corazón, como Él suele hacerlo con nosotros,
y me llevó al Antiguo Testamento, al libro del profeta Nehemías. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en Nehemías, el capítulo 1. Disculpen, hermanos, que se me está como perdiendo el libro de Nehemías. Son esos libros que uno quizás no lee mucho, pero encontré algo muy hermoso que quiero compartir con ustedes esta noche. Nehemías capítulo 1, dice el verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Quiero pedirles un favor, que hagan un compromiso conmigo esta noche y se lean el libro de Nehemías. Lo más rápido que ustedes pueden esta semana, léanse en el libro de Nehemías, que trae una bendición grande a nuestras vidas. Empecemos por decir quién era Nehemías. Nehemías era un judío que había sido llevado cautivo, es decir, había sido llevado de Jerusalén, su ciudad natal, a otro país, a servir a otro rey. Y estando allí, había alcanzado una de las posiciones más altas y de mayor confianza delante del rey. Era copero del rey. Es decir, cuando al rey le iban a servir algo de beber, primero pasaba por las manos de Nehemías. Nehemías lo probaba, y si no se envenenaba, o sea, si no se moría, entonces se lo pasaba al rey para que el rey lo tomara. Solamente unos cuantos tenían esta gran responsabilidad y privilegio de ser coperos del rey. Por lo tanto, tenían una cantidad de beneficios. Vivían en el palacio real y tenían unas grandes comodidades. Nehemías, cualquier día le llega una visita a su casa de sus familiares, de sus hombres cercanos. Y como en aquella época no había los medios de comunicación que hoy tenemos, Nehemías no estaba enterado en detalle de lo que había acontecido con la demás gente que había huido de la cautividad. Y él pensó quizás que estaban bien, que habían ido a otras poblaciones y que se habían reorganizado. Y Nehemías pregunta: ¿qué pasó con los que quedaron, con los que escaparon de la cautividad? Y entonces el visitante le dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En otras palabras, le dijeron a Nehemías: están muy mal, están atravesando un momento supremamente difícil. Y me llama mucho
la atención, la actitud que asume Nehemías. Devolvámonos un poquito y pensemos lo que es la vida de Nehemías antes de este momento, hacia atrás. Tiene una vida cómoda, tiene riquezas, vive seguramente en una casa muy lujosa, pues vive en el palacio del rey. Imagínense por un momento, hermano, cómo era la casa de Nehemías. Las comodidades que tenía Nehemías no eran pocas. Su vestido no podía vestirse de cualquier manera porque es que se presentaba diariamente ante el rey. Se vestía con lo último de la moda. Se vestía bien. Nehemías tenía los mejores trajes de la época. De eso no le quepa la menor duda. Nehemías tenía probablemente un buen carro. Imagínense el carro que tenía Nehemías. Y no estoy hablando de un carro como los nuestros, un carro tirado por caballos. Imagínense unos hermosos caballos, bonitos, saludables, unos corceles bien hermosos, bien decorados, tirando un hermoso carruaje donde iba Nehemías, el copero del rey. Nehemías vivía bien, indudablemente, pero cuando Nehemías escucha lo que está pasando con su pueblo, con su gente, no era su familia más cercana, no eran sus hijos ni su esposa, quizás ni su padre y su madre, no, era su pueblo el que estaba allá. Y cuando Nehemías escucha la situación tan difícil que ellos están viviendo, Nehemías no dice, qué berriondera, hombre, no, qué pesar, esos son muy de malas, no, yo aquí estoy muy bien, a mí sí me ha ido muy bien. O no dice como alguno podría decir, si vio, seguro estaban en pecado, eso era que segurito estaban mal, por eso les pasó lo que les pasó, cada uno se merece lo que tiene. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aleluya. Que Nehemías, cuando oyó estas palabras, no pudo sostenerse en pie, sino que se sentó y comenzó a llorar. A él le impactó lo que estaban viviendo sus hermanos. A él le dolió lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Dios. Y él se puso a llorar. Y dice que entró en duelo por algunos días. Había un profundo dolor en el corazón de Nehemías por el pueblo de Dios que estaba en angustia. Y Nehemías entra en ayuno y oración a su Dios, a clamar por su pueblo. Y mire lo que dice Nehemías en su oración, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de tu palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué hermoso lo que dice el verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo,
los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Aleluya. A Nehemías le dolía a su pueblo. A Nehemías le dolía ese pueblo de Dios que había quedado disperso y que estaba en esta terrible calamidad. A continuación, Nehemías empieza a hacer obra social, porque no fue simplemente que le dolió y dijo: ay, qué pesar, qué tristeza, hay que orar por ellos, y oró por ellos. No, cuando uno ama al pueblo de Dios como debemos amarnos como pueblo de Dios, uno no se queda simplemente en las palabras, uno no se queda simplemente en los lamentos, sino que uno es obligado por el Espíritu de Dios a actuar en pro de su iglesia, a actuar en pro de su pueblo. Y Nehemías se hace un propósito y dice: bueno, yo voy a ir a hablar con el rey y voy a decirle que me deje ir a reconstruir Jerusalén. Hermanos, lo que eso significaba era un alto riesgo, escúcheme bien, alto riesgo de ser ejecutado, porque podía tomarse como un acto de traición contra el rey, y quizás alguno podría acusarlo de traición y Nehemías terminar muerto, pero a él no le importó. Y cuando usted lea el libro, va a recibir bendición con todo esto que hace Nehemías, porque Nehemías va ante el rey. Y antes de que Nehemías le diga algo al rey, el rey le dice: Nehemías, ¿tú por qué estás triste? Yo veo tu rostro y veo que estás triste, y esto no es enfermedad porque tú no estás enfermo. ¿Qué es lo que te pasa? Era tan cercano Nehemías al rey que el rey conocía a Nehemías, y dice Nehemías que él nunca antes había estado triste delante del rey. Nehemías vivía bien, vivía contento. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía Nehemías de ponerse en todo esto? ¿Por qué arriesgar su propia vida? Por una sola razón: amor al pueblo de Dios. Y Nehemías entonces le dice al rey lo que acontece, el dolor que hay en su corazón, y le pide permiso para ir nuevamente a su pueblo. Luego de que le pide permiso al rey, Nehemías va más allá. Mire el proceso de Nehemías. Primero ora a Dios por su pueblo, por la necesidad de sus hermanos, y luego trabaja en procura de suplir las necesidades que había en su pueblo. Leamos lo que dice el capítulo 2, versículo 8, versículo 7. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Empezó a actuar, a hacer obra social. Voy a conseguir recursos para atender las necesidades de mi pueblo. Voy a buscar madera para reparar las puertas. Voy a buscar lo que necesito para ayudarle a mi pueblo. Y no se queda ahí. ¿Sabe que Nehemías no dice: bueno, ya les conseguí estas cositas, miren a ver cómo se defienden con eso? No. Nehemías emprende el viaje y va hasta Jerusalén, y ya empieza a trabajar, a hacer obra social, no en la parte material, sino en otro aspecto que era necesario. Capítulo 2, versículo 17. Nehemías llega a Jerusalén y les dije: pues
vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, los encontró agobiados, abrumados por todo lo que había ocurrido. Todo estaba destruido, sus familias, su ciudad. Había dolor en sus corazones. Ustedes se imaginan la baja motivación que había en ellos. Pero Nehemías les habla al corazón y les dice: anímense, vamos a trabajar, podemos salir adelante, podemos reedificar nuestra ciudad. No importa lo que te haya pasado, no importa el dolor que hayas atravesado, podemos levantarnos, podemos seguir adelante, podemos levantarnos en victoria. Ese es el mensaje que transmite Nehemías a la parte moral de su pueblo. Y sabe que Nehemías no se queda allí. Necesitaríamos mucho más tiempo para estudiar este libro tan hermoso y llegar al tercer aspecto de lo que hace Nehemías. Porque Nehemías propicia la restauración del culto a Dios, la restauración de las vidas espirituales del pueblo de Dios. Y es hermoso el pasaje cuando encuentran los libros y se reúne el pueblo en torno a la palabra de Dios, y hay un acto completamente solemne en que el pueblo está escuchando atentamente la lectura de la palabra de Dios y cómo Dios habla a los corazones y las vidas del pueblo son restauradas. Hermano, eso es obra social. Trabajar en pro de nuestra iglesia, trabajar en pro de nuestros hermanos en todos los aspectos. No necesitamos los unos a los otros. Hermano, ese hermano que tú sabes que atraviesa un momento difícil, si Dios ha provisto la manera de que usted se entere de la situación de su hermano, es porque Dios a través de usted quiere dar una respuesta a esa dificultad. Quizás haya alguien orando con un recipiente vacío y Dios está esperando que usted se dé cuenta que Él lo ha bendecido a usted para hacer bendición a otro. Quizás hay alguien que necesita esta noche que usted le dé una palabra de ánimo, que usted lo haga sentir bien y usted le transmita afecto. Quiero terminar con una enseñanza muy antigua, pero que sigue siendo válida siempre que hablamos de este tema, y está en 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos el cuerpo de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y ese cuerpo está entrelazado uno a otro, cada uno de sus miembros. No hay miembro que sea menos importante que el otro. Cada uno de los miembros del cuerpo es de mucha importancia. La mano, por ejemplo, tiene 5 dedos. Distintos, ¿cierto? Distintos tamaños. Uno podría pensar que el meñique, es el menos importante, que no es tan importante. Pero usted sabe que si usted pierde este dedo meñique, usted prácticamente pierde su mano, porque ya no tiene fuerza para cerrarla, para agarrar las cosas. Quizás nuestro dedo gordo del pie, podría pensar alguno que no es tan importante, pero sabe que tiene una función importante para el equilibrio del cuerpo. Y así cada uno de los miembros del cuerpo es importante. Cada uno de nosotros somos importantes en esta iglesia. Ninguno tiene menor importancia que otro, no, Señor. Aquí todos y cada uno de nosotros somos importantes, somos valiosos, porque somos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia, de cuya cabeza es Cristo Jesús. No por el hecho de que uno sea mano, no es del cuerpo, dice la palabra de Dios. Y todo el cuerpo tiene que estar entrelazado. Y yo recuerdo esta enseñanza de tantos años atrás, que somos cuerpo de Dios y que el cuerpo debe dolerse por cada uno de sus miembros. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de cuando está colocando un clavo, de pronto se le va el martillo y se golpea el dedo. ¿Y sabe qué hace? Todo el cuerpo empieza a trabajar en función de ese dedo que está golpeado. Y de pronto la boca empieza a soplar. Eso no ayuda, pero siempre lo hacemos. Y empezamos a soplar. Y algunos quizás corren a buscar hielo para colocarse, y ahí están los pies trabajando en función de ese dedo que ha sido golpeado. Y toda la tensión del cuerpo está enfocada en ese dedo que ha recibido el impacto del martillo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Porque ese dedo, por pequeño que sea, es parte del cuerpo. Así debe funcionar la iglesia, como un cuerpo. Un cuerpo que cada uno de sus miembros están entrelazados, están unidos por el lazo perfecto del amor, el amor de Dios. Ese amor que tiene que movernos a preocuparnos por nuestro hermano. Ese amor que tiene que movernos a entender la situación que vive mi hermano y a tratar de suplir su necesidad. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiéramos algún día alcanzar el nivel de afecto fraternal que tenía Nehemías. Que cuando sepamos de la dificultad de algún hermano, sintamos dolor por ese hermano. Y busquemos y agotemos recursos en procura de ayudar a ese miembro del cuerpo que está dolido. Cuando nosotros alcancemos ese nivel, podremos decir entonces, hemos entendido lo que es la obra social y estamos haciendo obra social en nuestra iglesia. Yo les invito para que estemos en pie. Y para que hagamos una oración a Dios esta noche. Y le digamos al Señor, ayúdanos a ser como Nehemías. Señor, yo quiero amar mi iglesia.
como Nehemías amaba a su pueblo. Yo quiero ver a mi hermano no como otro más, como una persona más. Yo quiero verlo como mi hermano. Yo quiero sentir afecto profundo y sincero por cada uno de mis hermanos. Enséñanos, Señor, a amarnos profundamente. Oremos. Señor Jesús, venimos ante tu presencia santa esta noche, oh Dios, deseosos de aprender más acerca del amor fraternal, del actuar de tu iglesia, de lo que es la obra social. Y yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes para que yo pueda amar a mis hermanos como tú quieres que yo los ame, para que yo pueda sentir dolor por el dolor de mi hermano, para que yo pueda preocuparme sinceramente por la vida espiritual de mi hermano, para que yo, Señor, pueda ser un elemento transmisor de tu amor a la vida de mi hermano cuando me necesite. Señor Jesús, úsanos para gloria de tu nombre. Amén. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor. Cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiéndeme